Bien, hoy vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, solamente el versículo 1. El título de la prédica es El principio del Evangelio de Jesucristo. Todos vamos a leerlo 2 veces. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Nuevamente. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Padre, por favor, bendícenos para que esta palabra nos conmueva, Señor. Para que nosotros no estemos aquí religiosamente, sino que hables a nuestro espíritu, que nos des vida, Señor. Que nos ayúdanos para que en nosotros aparezca tu justicia. Unge mis labios, dame sabiduría, conocimiento y poder de tu palabra, para que no hable por mi propia cuenta, sino todo lo que tú quieres hablarle a la iglesia comprada por tu sangre. Amén. Es que uno diría que, ¿por qué no leemos todo un párrafo grande? Es que nosotros nomás diciendo, ¿a usted no le parece extraño que comience Marcos diciendo principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios? ¿Principio? ¿Por qué no dice bien Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios? ¿Por qué dice principio? ¿Principio? ¿Principio hasta dónde? Todo es principio. Mire, Juan también comienza. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sí? ¿Cómo comienza Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero Evangelio de Marcos está diciendo principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es que hay varias cosas que a nosotros se nos ha olvidado. Y una de las cosas que se nos olvida es que Dios es eterno y nos quiere dar vida eterna. O sea, Dios desde el principio ha sido nuestro creador y ha sido la vida. Voy a contarles algo que me pasó esta semana, que yo quería tomar por costumbre donar sangre. Y el viernes estaba con mi esposa y con Silvi, y tenemos que hacer una vuelta en el banco, y mientras se abría el banco yo vi el carro de donar sangre. Yo voy rápido a donar sangre. Me metí allá a donar sangre, y llegó un momento que como que se me olvidó todo. Yo no sé cómo llegué, salí de ahí, no sé cómo salí. Teníamos que hacer la vuelta al banco, entré al banco y yo le decía, ¿qué estamos haciendo acá? Entonces mi esposa Daniela, ¿cómo así, papi? Y yo comencé a repetir cosas y a decir cosas. Y entonces comenzaban a preguntarme, y a mí se me olvidó todo lo que ha pasado ese día y el día anterior. Y fuimos a hacer varias cosas, pero yo no. Es la hora que me cuentan cosas que hicimos antes de que me sacaran sangre, y se me olvidó todo eso. O sea, me tuvieron que contar porque yo, en verdad estuvimos, y nos encontramos con el novio de Daniela allá. Yo no me acuerdo de haberlo visto. Que compramos, no me acuerdo. Antes de lo que pasó antes de que me sacaran sangre, todo esto se me borró. Como si sacando la sangre se me hubiera olvidado, me hubieran sacado toda mi vida que había vivido ese día. ¿Sí? ¿No le parece increíble? Claro, llegamos a la clínica por la tarde porque ya Juanita se preocupó porque ya no me acordaba yo de muchas cosas, entonces llamó al sitio donde me han sacado la sangre. Y entonces no vayan para urgencias, nos fuimos para urgencias y me hicieron un TAC, me hicieron un electrocardiograma y bueno, la tensión la tenía un poquito alta cuando comencé, pero cuando salí ya estaba bien. No encontraron nada. Faltó de pronto, no hicieron bien el procedimiento, fue muy rápido, yo no había almorzado, o sea, ellos no tomaron precauciones para que yo hiciera eso. Y pues yo no sé, o sea, si yo vengo a donar sangre, pues ellos son los que le ven las indicaciones y mirar si uno es apto, ¿cierto? Pero pues yo no sé eso. ¿Por qué digo esto? Porque es que a mí me hicieron unas preguntas que yo recordaba que era lo más lejano. ¿Cómo se llama su esposa? No, Juana, yo tengo 2 hijos, yo sé dónde vivo, yo sé todo eso. Pero no me acordaba lo de ese momento, de 2 días. O sea, yo tengo un día perdido ya, desde antes de la sangre hasta el día antes. Yo no me acordaba casi de la semana, era un poquito difícil. Sí recordaba, pero no como tan detalladamente. Y bueno, ya después que salimos y ya he recuperado nuevamente todo. Pero esto me sirvió muchísimo porque yo estaba pensando en predicar Jesucristo. O sea, ya hemos predicado la semana pasada el Hijo del Hombre, hemos predicado que Jesús es el Cristo, Jesús es el Señor, y así muchas, pero me faltaba complementar esta palabra Jesucristo. Jesús y Cristo unidos como sola palabra, y preciso, pues Marcos comienza diciendo principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y es que yo he pensado
que las iglesias que no predican de la sangre de Jesucristo le pasa lo mismo que me pasó a mí. Que la iglesia pierde la orientación, luego ya no sabe dónde va, no sabe ni por qué está acá. Y comienzan a pensar en cosas de este mundo y comienzan a llenarse de afanes de este mundo. Y yo diría que las personas que mueren con esa incertidumbre son las personas que se pierden. A mí me hizo reaccionar tanto porque yo sé que soy cristiano, yo sé muchas cosas, fue un borrón temporal. Pero yo no entiendo cómo puede una persona dejar de venir 8 días y es como si dejara de beber la sangre porque no hay prédica que no hable de la sangre de Cristo. El diagnóstico que me dieron fue que había sido un síndrome de bajo gasto. Entonces, bajo gasto, repítamelo varias veces. Sí, que en el momento en que me sacaron sangre, de pronto no tuve lo suficiente tiempo de reposo y de pronto acostado para que la sangre estuviera circulando desde los pies hasta la cabeza. Entonces faltó llenar toda la sangre en la cabeza y de pronto faltó oxigenación. Entonces esa parte fue temporal, fue de 24 horas, pero me dijeron que poco a poco lo iba a recuperar. Y pues sí, ya ayer tenía un poquito de dolor de cabeza, pero ya me recuperé. No se me olvidó nada, sé quién son todos ustedes. Pero no, yo recordaba quién era todo y sabía que estaba, por ejemplo, en el banco, pero no sabía, oye, ¿a qué vinimos? O sea, como cosas muy pequeñitas. Y las personas que comienzan a perderse son las personas a las cuales comienza a dejar de fluir la sangre de Cristo. Me pareció tan increíble. Porque si nosotros entendemos que Dios es eterno y que nosotros escuchamos hablar de Jesucristo y venimos a la iglesia, mucha gente va a muchas iglesias, pero no hablan de la sangre de Jesucristo. Es como si la sangre no llega al púlpito, entonces ¿cómo va a salir vida? ¿Y ustedes cómo van a recordar la gracia? ¿Y ustedes cómo van a recordar hacia dónde van después de que salgan de la iglesia? ¿Cómo saben cuál es su destino? ¿Cómo saben quién soy yo? ¿Qué soy? Es que Jesucristo es el compuesto de la palabra Jesús más Cristo, que Jesús quiere decir Dios con nosotros, y Cristo, que quiere decir nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro dueño. Pero como Cristo, como Rey, como Señor, Él vino a tomar su herencia y Él podía con su sangre, con su vida, salvar o rescatar a los que creyéramos en Él. Nosotros nacimos en este mundo con un principio, o sea, con una razón. Todas las cosas tienen un principio. Por eso Génesis dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero Juan está diciendo que en el principio, que Él era antes del principio, que Él estaba antes del principio. ¿Sabe? El diablo también tiene su principio. Él fue creado desde el principio para ser el que alababa en el reino de los cielos. Sí, pero él pecó, porque está diciendo que el diablo, que era tú, querubín alto, protector, yo te puso en el salto. O sea, desde el principio estaba él, desde que fue creado, el principio de cada cosa tiene una razón de ser. Jesús es el principio de todas las cosas. O sea, que si Él no es el principio de todas las cosas no existirían. Nosotros existimos porque Él es el principio. Y nosotros somos parte del plan de Dios, que Él es el principio. Por eso es que en el principio creó los cielos y la tierra, y que todo fue creado por medio de Él y para Él, y que sin Él no existiría nada. Entonces, no solamente hablando del inicio como tal, sino del principio de las cosas. Por ejemplo, el principio ¿para qué se creó un bombillo? Para dar luz. O sea que el principio es luz. El principio de Luciel, ¿qué era? Alabar. Pero él perdió ese principio y se constituyó o se convirtió en un enemigo de Dios. O sea, perdió su principio. Mire lo que dice Juan capítulo 8. Versículo 44. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea que él es homicida desde el principio. Él es un asesino. O sea, se convirtió de ser de la alabanza a tener una transformación que le hizo tener un principio. O sea, el principio de él es ser un asesino. Y para ser un asesino es mentiroso. A nosotros nos mata por medio de la mentira, ¿cierto?
Entonces, Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, como Él tiene un principio, Dios tiene un principio, Jesucristo tiene un principio, nosotros tenemos un principio. ¿Cuál es nuestro principio? ¿Sí? Colosenses, ponga la hojita un momentico ahí. Colosenses capítulo 1. Le doy gracias a Dios porque no perdí mi memoria espiritual. Versículo 15, Colosenses capítulo 1, versículo 15, sino que espero que el Señor sea mi memoria. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, sean visibles o sean invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea que todo tiene un principio. Ustedes piensan que, digamos, uno le pregunta a una persona, ¿cuál es su objetivo de su vida? No, pues, no sé, casarme, tener hijos, tener una casa, darles educación. Y piensan que esa es su razón de vivir. ¿Me comprende? Es que nosotros tenemos un principio para cuál fue creado. ¿Cuál cree usted que es el principio para cuál fue creado o fuimos creados la especie humana? ¿Sí? Lo que está diciendo y que cantamos hoy, que nosotros nacimos para recibir el amor de Dios. Pero fuimos objeto de Dios para que su Hijo pudiera venir a tomar su reino. Pero desde antes de la fundación del mundo, dice Timoteo, entonces me toca Tito 1, Tito 1, Tito capítulo 1, que eso es lo que nosotros predicamos, ¿sí? Dice 1:1, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Qué fue lo que prometió desde antes del principio de los siglos? La vida eterna. Es que Dios nos ha prometido a nosotros tener vida eterna, dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por el mandato de Dios nuestro Salvador. Es que la encomienda de Dios para que nosotros nos paremos aquí en un púlpito o hablemos con gente que no nos conoce es predicar la palabra de Dios que da vida a otra persona. Si esa palabra que nosotros predicamos no tiene la sangre de Jesucristo, es una palabra muerta. Él dijo, si ustedes tienen la sangre, tienen la vida. Si no tienen la sangre, no tienen la vida. A muchas personas les pasará, ay, pero siempre hablando de Jesús, siempre hablando de la sangre. Pero ¿yo qué hago? Si yo no predico la sangre, es como si yo acabara de salir y en vez de inyectar sangre, lo que hago es sacar sangre. Entonces hay predicadores que en lugar de predicar de la sangre, quitan la sangre y la iglesia queda sin una memoria de saber su rumbo. Y se pierde en este mundo. Es muy desafortunado que hay gente que sí viven por la emoción, y viven por la prosperidad de este mundo, pero no viven por la vida que Dios prometió desde antes, porque es el principio de Dios que es eterno. O sea, si Dios es eterno, el Hijo es eterno. Y si el Hijo es eterno, la sangre que nos dejó es para que tengamos vida eterna. Pero si yo no tengo esa sangre, pues yo muero espiritualmente. Y lo que nosotros no teníamos era vida eterna. ¿Por qué hablamos de la humanidad a Jesucristo? Porque nosotros necesitamos la vida eterna y eso era algo que Dios ya había predispuesto desde antes de la fundación del mundo. Primera Pedro dice que nosotros fuimos comprados por medio, no con oro ni con plata, ni con cosas preciosas, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Hay algo que me parece a mí tan increíble en la gracia de Dios que me hizo
A mí me hizo reflexionar mucho esto que me pasó. Porque dice la Biblia que así como el cielo y la tierra son tan distantes o lo profundo del mar, que Él también no se acordará de nuestros pecados. ¿Sí? Como Él no se acordará de los pecados, entonces por eso es que Primera de Juan, es que por eso dice que vino a deshacer las obras del diablo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y no andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ustedes entienden ahorita, si usted lee este versículo muchas veces y lee el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, ¿por qué el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, y dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado? Es que la sangre de Jesucristo, cuando entra a nuestra conciencia, es como si se nos hubiera borrado el pecado. Cuando yo le decía al médico: oiga, pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué se me fue? Dijo: yo no sé. Le dije: es que a mí no sé, yo me acuerdo de todo, pero no me acuerdo de lo que acabo de pasar el último día. Dijo: uy, no, pues aproveche, ¿no? Que de pronto se le olvidó lo que usted había hecho, o menos mal que usted hizo de pronto cosas que mejor que se olvide. Y yo dije: oiga, sí, ¿no? Así es la sangre de Jesucristo. Cuando uno pide perdón por el pecado y uno cree en la sangre de Jesucristo, si Dios tiene la potestad de perdonar pecados, ¿yo por qué no soy capaz de perdonarme a mí mismo? A mí me serviría que la sangre de Jesucristo entre a mí para que a mí se me olvide el pecado, porque el que vive en pecado todavía puede perderse. Y la gente, ¿cuál es la gente que se pierde? La gente que se le olvida de la sangre de Jesucristo. ¿Cuál fue la razón de que su sangre nos fuera entregada a nosotros para que nosotros la bebiéramos? Es porque si nosotros cambiamos el dejar de vivir por nuestra vida y vivimos por la vida de Jesucristo, entonces nosotros estaremos bebiendo su sangre, adquiriendo su vida, olvidándonos de nuestro pecado, porque Dios se olvida de nuestro pecado. Pero la cuestión es que nosotros recordamos el pecado, porque la sangre de Jesucristo no está en nuestro espíritu, no es el principio para nosotros. El principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, es que si decimos que Jesús es Hijo de Dios, es porque es la línea de la sangre, ¿cierto? Eso, yo presento a Daniela en mi hija, entonces encontrarán que Daniela tiene mi sangre. Si yo tengo un nieto, entonces de ahí seguirá mi sangre. Todo es mi sangre. Cuando uno dice que Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, estamos diciendo que es de la misma sangre de Dios. Que si Dios es eterno, el Hijo es eterno, Jesucristo es el nombre compuesto de Dios con nosotros para salvar. Y el principio es el Evangelio. O sea, ¿cuál es la vida nuestra? ¿Qué es la vida de Marcos? Que está diciendo principio del Evangelio de Jesucristo. Es que el Evangelio tiene un principio, y es saber que Jesús es que el Cristo y es el Hijo de Dios. Es decir, que el libro de Juan está resumido en este versículo. ¿Sí comprende? Si usted le dice, ¿cuál es el Evangelio? ¿Qué es el principio del Evangelio? Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el principio del Evangelio. Si nosotros tenemos eso en nuestra mente, de saber que Jesús, su sangre no es la sangre de María ni la sangre de José, sino que es la herencia del Dios, entonces si Él es eterno, su sangre es eterna, su vida es eterna, y nosotros tendremos vida eterna. La gente, ¿por qué le tiene miedo a la muerte? Yo no sé, preguntaría, ¿usted tiene miedo a la muerte? Si la persona tiene miedo a la muerte, es que dejó de llegarle la sangre de Jesucristo a su espíritu. Se olvidó de la sangre y volvió a caer en pecado. Está recordando su pecado, y el diablo le va a recordar que usted es un pecador en el momento de la muerte, cuando vengan a reclamar su espíritu, porque Él dijo, y en el momento de la muerte, ¿a quién entregará su espíritu? ¿Cierto? El Señor dijo, ay Señor, dile a mi hermano que parte la herencia conmigo. ¿Qué tal el día de su muerte? ¿Qué tal que el Señor me hubiera mandado a mí a repartir la herencia entre unos y otros? Es que Él no me envió a ser partidor de bienes. Él fue enviado por Dios el Padre
para darnos la vida eterna que nosotros no teníamos porque la perdimos. Porque cuando Dios le dijo al hombre que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal para que no muera, el hombre fue que se le olvidó o su esposa la encantó. Es que nosotros nos dejamos seducir mucho de las mujeres. Muy fácil. Ay. Y si saben llegarle al hombre, ¿cierto, don Alfonso? Si una mujer le habla dulcemente al oído al hombre, el hombre cede. ¿Sí? ¿Por qué? Pues es que dice que la mujer respeta al marido, pero que la mujer también tome a la mujer como brazo frágil. En esa relación que hay en esa relación, el hombre cede. Y el diablo, que peca desde el principio, aprovechó esa relación que hay entre hombre y mujer para entrar y decirle que le metió un pensamiento que no era. Se dejó seducir por lo que escuchaba. ¿Sí? La mujer se deja seducir por lo que escucha y el hombre se deja seducir por lo que ve. Entonces, si un hombre ve, se deja seducir. Si una mujer escucha, se deja seducir. Por eso la mujer tiene que estar muy pendiente de lo que escucha y no dejarse seducir, porque puede ser la entrada para que el hombre caiga. ¿Sí? El hombre cayó y murió, y luego murió toda la semilla, toda la descendencia, o sea, toda la línea de la sangre de Adán. Su espíritu nace muerto. Y Dios, al ver esto, pues entonces envía a Jesús como nuestro Cristo, que Jesús quiere decir, Dios nuevamente se acerca al hombre en carne y sangre y nos deja su sangre para que nosotros podamos volver a revivir y tener la vida eterna que Dios nos quería dar a nosotros desde el principio. ¿Eres tú quien nació para recibir este amor? Pero nosotros nos olvidamos. Mire la silla vacía de la gente que de pronto se olvida la sangre de Jesucristo. Ojalá estén en otras iglesias por lo menos diciendo, bueno, yo me fui para otra iglesia, escuché la sangre y tengo vida. Mi hija por lo menos está en Bogotá, tenía que ir a hacer unas vueltas allá para lo de su carrera, aprovechó y ella lo que ha ido es a una iglesia, a la otra iglesia, yo quiero ir a tu iglesia, ya ha ido a 3 iglesias, porque quiere también como decir, oiga, entonces hoy está en la iglesia donde salí, ayer estuve en otra iglesia y quería ir a otra. A mí me parece muy bien, puede que tal que se vaya solamente de vacaciones, pero lleva muy sabiendo a qué iba, a congregarse, a recibir la gracia, a recibir la palabra, porque ella sabe, si la palabra deja entrar a mi espíritu puede morir. Es un riesgo, es como le dice uno, no salga a las 7 de la noche porque hay un ogro, ¿no? Entonces uno dice, pues ¿para qué sale? Pues sencillamente no sale. La iglesia se reúne el primer día de la semana para que tengamos el encuentro, reciba vida como el corazón bombea y fluye toda la sangre, oxigena y vuelve y llega, sale. Entonces cuando ustedes llegan acá es como cuando el corazón trae toda la sangre al corazón y cuando ustedes salen de acá la sangre expulsa, sale con fuerza por el corazón para que darle vida a todos los órganos y a todo el resto del cuerpo. Entonces, si desde aquí, desde el púlpito, que es el corazón de la palabra, no sale la sangre, no fluye palabra, entonces si al órgano no llega la sangre, si usted cuando está sentado no llega la sangre, es como si estuviera cauterizado, es como si hubiera una gangrena, como una parálisis donde no llega. Entonces, ¿cómo puede dar vida? ¿Cómo puede cumplir su misión? Cuando tomamos Santa Cena, dice que cada uno debe hacer esto siempre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como somos el cuerpo de Cristo, cuando nosotros salimos vamos a darle vida a otra persona. Si nosotros no cumplimos esa misión de llevar sangre fuera, no estamos cumpliendo la misión que Jesús nos dio. Jesús es el Evangelio, o sea, es una buena noticia para los hombres. Cuando dice principio del Evangelio, Evangelio quiere decir una carta que trae buenas noticias. En otras palabras, si usted ha escrito cartas o ha recibido cartas. Hoy es más WhatsApp, ¿no? Alfonsito y Marielita y yo creo que alcanzamos a escribir cartas de amor. ¿Sí? Alfonso, ¿tú también? Juan Carlos también escribió cartas de amor. Lyndon también escribió cartas de amor. Edison, ¿sí? Lucita y todos. Sí, cartas de amor. Son unas cosas así, esquelas de flores, de color. Todos. Muy chévere. Que escribíamos algo bello, por lo menos si te amo, una servilleta. Pero ¿qué quieres una servilleta que diga te odio? Uy, ¿cómo así? O una carta que diga citación a la fiscalía. Uy, ¿qué me pasó? A veces llegan cartas con sabor amargo, ¿no? Con sabor a lágrima, dice una canción. Pero la carta de Marcos es una carta que es una buena noticia, que también
es de Jesucristo. O sea, les voy a enviar una carta que tiene buenas noticias acerca de Jesús el Cristo, que es Hijo de Dios. Y ahí se resume, en ese versículo se resume toda la carta. Es el principio del Evangelio. Si nosotros tenemos como principio ¿qué es el Evangelio? Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y a qué vino? Su llegada a muchas partes va a ser hermosa, como si llega la sangre al lugar donde no hay vida. A ellos se les olvidó que están muertos. La sangre de Jesucristo que usted lleva con sus labios le recuerda para qué fue que nació, para recibir el amor de Dios. Pero si nosotros no cumplimos ese mensaje, ¿para qué sirve el principio de saber que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Señor, que Jesucristo? Pero mire, usted habla con muchas personas y le hablan de Dios, porque hablar de Dios es fácil, ¿sí o no? Ay, Dios lindo, y Dios me dio, y Dios. Ay, Dios. ¿Quién habla Jesucristo? ¿Quién dice Señor Jesucristo? ¿Quién dice, mire usted conoce a Jesucristo? ¿Usted sabe quién es Jesús? ¿Usted sabe por qué Jesucristo dice que es el Señor? ¿Usted, por qué no dice gracias al Señor Jesucristo, gracias a Jesús? ¿Por qué no lo llama por su nombre propio? Porque la iglesia se cauterizó esa parte que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el ser igual a Dios, que fue enviado para darnos vida eterna. Esa es una anestesia en la que ha caído la iglesia, y yo no quisiera que ustedes padecieran esa enfermedad de esa falta de memoria. Y que si fue así, haya sido una memoria temporal, pérdida de memoria temporal como me pasó a mí, pero no definitiva. Las personas que mueren sin la sangre de Cristo son las personas que se mueren eternamente, porque mueren sin vida. Yo no me canso de decir, y no es que yo me las dé, sino que yo entendí el principio del Evangelio. Y yo entendí el principio de la sangre, de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Es que Jesucristo cuando vino, y lo vieron, como dice Juan, primera de Juan, dice lo que era desde el principio, lo que era desde el principio, primera de Juan capítulo 1, versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, lo que era desde el principio. Es que a veces uno no le pone como ese corazón a la palabra, sino que uno le lee, como ya me la sé, entonces es como lamer una patilla por fuera. Y dice, pero ¿qué dice ahí? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y uno pasa, es como algo que pasa. Y a veces yo le pregunto a las personas, ¿qué dice ahí? Y ya se le olvidó. Haga usted el experimento. Ponga a una persona cualquiera que sea, a que lea un versículo o una porción de la Biblia y pregúntele, ¿qué dice? ¿Qué leyó? Y algo que usted se sepa, que ya de tanto decirla se lo memoriza. Entonces se lo memoriza y lo dice como algo programado, como algo mecánico, no está afectando su espíritu. Y si la persona que recibe la palabra, cuando usted le pregunta qué dice ahí o qué entendió y no sale nada, es porque la vida no entra al espíritu, porque el corazón está muerto, el espíritu está muerto. Usted se imagina si usted envía a su hijo, su hermano, su tío, su primo, su mamá, su esposa, me hace un favor, me toma un vasito con agua, y llega a la cocina y dice, ¿a qué fue que vine? Oiga, ay, perdón, es que se me olvidó, ¿a qué fue que? Un vaso con agua. Ah, sí. Es como si no entró la palabra a la conciencia, ¿cierto que sí? Eso nos sucede a nosotros cuando venimos a la iglesia y no somos capaces de retener la palabra de Dios o el mandamiento, y mucho menos la sangre de Jesucristo. Nos da una amnesia que nos puede llegar a hacer olvidar del principio de nosotros, para cuál fuimos creados, porque ya sabemos el principio del diablo, sabemos que todo fue creado por medio de él y para él, pero se nos olvida nuestro principio. Es que nosotros fuimos creados para recibir la gracia, para recibir el amor de Dios. Aquí lo acabamos de leer. Timoteo dijo que Dios se ha preparado desde antes. Uno tiene que ir a una iglesia para escuchar hablar de la esperanza que en nosotros hay de entrar en el reino de los cielos. Yo no me afano por la cantidad de personas que venga a la iglesia, se los digo sinceramente, porque yo le dije al Señor, Señor, si tú me concedes a mí la oportunidad de levantar una iglesia donde mi familia sea salva, yo pienso como Noé. Noé llegó su esposa, sus hijas y sus hijos y sus esposas, y Dios acabó con el resto. Pero si hay otros que se quieren subir al barco, pues vengan, acompáñenos. Pero es la gracia de Dios, porque Él dice que Él añade a la iglesia a cada uno de los que han de ser salvos. Mi oración durante muchos años fue orando por la iglesia,
No desafortunadamente, pero Dios conoce mi corazón. Cuando yo le decía, Señor, ¿qué hago? ¿Levanto la iglesia? Pero yo pensaba, cuando una vez cambié, dije, Señor, no, yo no levanto la iglesia. Tú levantas la iglesia, porque tú dijiste, yo levantaré mi iglesia. Entonces yo no tengo afán, porque si yo soy el que va a levantar la iglesia, tengo afán cuánta gente viene, porque es mi iglesia. Pero el Señor tiene su afán, así como tuvo afán de salvar a Noé y su familia. Y a él le preguntaron, Señor, si hubiera 100, ¿no destruiría? Dijo, no, por amor a esos 100 no lo destruiría. El otro decía, no, yo sé que... Señor, si hubiera solamente 50, ¿destruiría? No, si hubiera 50 justos, no los destruiría. Señor, no sé si le pregunto otra vez, si hubiera 20, lo destruiría. Si hubiera 10, es que no había. Dijo, si hubiera 1, no destruiría. Y yo siempre digo, mientras llegue una persona y se siente aquí al frente del púlpito, yo creo que el Señor no ha acabado con su iglesia. Porque a mí me da la palabra para que yo le dé vida, aunque sea a 1. Porque Él no destruirá su obra y yo no soy quien para destruir la obra de Él. Entonces yo no tengo el afán de la multitud. Yo no tengo el afán. Yo tengo el afán es que las personas que estén acá encuentren el camino de su espíritu para que entren al reino de los cielos siendo santos, teniendo vida, que no tengan la amnesia ni parcial ni total. Hay gente que le dice, ay, pero siempre hablando de Él. Es que a eso no fue. Ahí está diciendo principio del evangelio de Jesucristo. No es el principio del evangelio de la prosperidad ni de la familia, yo sé. Y yo estoy de acuerdo y estamos pensando con Juanita hacer unas reuniones de mujeres o de hombres o de pareja, pero debe tener un principio, una finalidad. Bueno, entonces, ¿quién nos vamos a reunir? ¿Quiénes van a venir? ¿Cuándo se van a reunir? Entonces, háblense. Hablen con Juanita. Creo que también Nadia le había dicho, y Carlos también, Juanita, ella también quiere. Sí, lo que pasa es que si digo, voy a hacer reunión el viernes, si llega aquí y nosotros dos solos, mire, estamos haciendo el estudio bíblico los miércoles y nosotros estamos solos aquí los dos los miércoles. Entonces, si vamos a hacer una reunión de parejas, si estamos Juanita y yo solos, hacer una reunión de parejas y ella y yo solos, pues triste. No vamos a hacer una reunión de mujeres, si viene ella sola. Entonces, ella sí tiene compromiso, yo tengo compromiso, pero si usted no tiene compromiso, no lo haga. Porque es preferible decir, no, yo no quiero hacer, decir, no, durante todo este año yo voy a venir a la reunión de mujeres, o a la reunión de hombres, o a la reunión de parejas. Diga, yo lo voy a hacer, yo me comprometo a venir. Entonces yo lo haría por uno, digo, porque Jesús dijo, porque Dios dijo, si hubiera uno, no acabaría. Hay mucha bendición, hay mucho en esto, en buscar, en tener fraternidad, porque podemos compartir los mismos hermanos que tenemos, seguimos sentir, crecemos unos a otros, oramos los unos por los otros, nos apoyamos no solamente en el culto, sino también en nuestra vida cotidiana. Es muy importante, yo sé que es muy importante, por eso Juanita tiene el grupo de los niños, que se reúnen los niños. Ella también le gustaría hacer una reunión, está haciendo una al año, que lo reúne todo y es el día de las compras y todo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos tener coinonía, de los que tenemos la sangre, de los que tenemos la vida. La gente que de pronto viene, ay, pero tan pequeñita, ay, pero... Yo no, si el Señor me concedió a mí un barquito en el que se salve mi familia, yo le agradezco, Señor. De mi descendencia no salgan los hijos de las tinieblas. Y si hay alguna persona que, ay, yo también déjeme subir al barco, la puerta está abierta. Él dijo, la puerta está abierta. Lo que pasa es que cuando yo la cierro nadie la abre, pero cuando yo la abro nadie la puede cerrar. Por eso yo sé, si el Señor quiere, decimos siempre. Hay una cosa que yo he querido siempre con mi esposa, tenemos una campaña, es que dejen de decir la palabra solamente Dios, Jesucristo, porque el principio del evangelio es Jesucristo. La gente se olvidó del nombre de Dios, se olvidó de la misión de Jesucristo, nuestro Señor, el Hijo de Dios, que es el ser igual a Dios. Decir Dios es un genérico, porque usted va a la iglesia católica, creen en Dios, en la iglesia de los testigos de Jehová creen en Dios, hasta los indígenas que nunca han escuchado el evangelio dicen que creen en Dios. Entonces ese Dios que nombra esa persona que viene a la iglesia, ¿por qué no le enseña el evangelio de decir Jesús es el Señor, Jesús es el Cristo, Él es Jesucristo, es el Hijo de Dios, para que a Él no le dé amnesia en cuanto a su nombre en el momento de la muerte? ¿A quién va a llamar el momento de la muerte? Si le ha dado la amnesia de saber que Jesús es el Hijo de Dios. Virgen Santísima de pronto va a decir, ay mamá, no, Jesús, hasta el último momento, Jesús, ayúdame, Jesús, mi Salvador, Jesucristo, tu sangre tiene que morir. Tenemos que dormir clamando la sangre de Jesucristo. Yo le decía al papá de Juanita, sangre de Jesús, sangre de Jesús. Era apenas me... Yo espero que el Señor se haya acordado de Él, que en su poca, en su ignorancia, porque Él no salva a los inteligentes, sino a los que confían en su sangre.
a los que se acuerdan de la sangre, a los que se acuerdan de su nombre. Por eso el principio del Evangelio es: Jesucristo es el Hijo de Dios, es ser igual a Dios, llámelo por su nombre. Señor Jesús, Señor Jesucristo, no le dé vergüenza hablar de Jesús. Yo fui a una iglesia donde nos mandaban a evangelizar y nos hacían, se llamaba evangelismo explosivo. Era como una especie de, tenía como un, ¿cómo se llama? Cuando hace una película, una edición, ya estaba como un escrito, como una ruta que le dicen a uno, como un diálogo. Él le pregunta a él, como un libreto, era como un libreto, sí. Entonces ya nos daban el libreto. Si él le pregunta esto, usted responde esto. Si usted dice esto, entonces usted responde, como los testigos de Jehová. Entonces yo estaba en la iglesia y un día me dijo el que nos enseñaba, dijo: ustedes no vayan a decir Jesucristo porque a la gente no le gusta Jesucristo. Diga a Dios que nosotros sabemos que Jesucristo es Dios, pero es que la gente se incomoda. Por dentro me comenzó como a hervir la sangre. Y si a ustedes les preguntan que qué son, entonces usted diga que ustedes son estudiantes de teología. Y yo dije: no sea mentiroso. No, pero ¿cómo, Danilo? ¿Cómo así que es mentiroso? Los que estudiamos palabra estamos estudiando teología. No, man. O sea, no engañemos a la gente. Y yo desde ahí me propuse que Él se llama Jesucristo. Yo no voy a decirle a Dios como todo el mundo para suavizar, porque el suavizar hace tener amnesia del nombre, y cuando la gente muere no va a poder clamar a Jesús, sino Dios mío, Dios mío. Pregúntale a los católicos, a todo el mundo dice Dios mío. ¿Acaso ese Dios mío lo salvará? ¿O acaso no dice que Jesucristo es nuestro Salvador? Si se le olvida la sangre de Jesucristo, su Salvador, en ese momento usted se puede perder y quedará como yo, que es lo que hago acá. Y cuando muera salga de su espíritu y se dé cuenta que usted, ¿por qué estoy aquí? ¿No será muy triste pensando que iba para el cielo diciendo Dios mío? ¿No será muy triste decir, oiga, ¿y la sangre? ¿Cuál sangre? Y como Moisés vino a reclamar su cuerpo, en vez de que usted sea llevado por los ángeles, más bien se ha llevado por las tinieblas, porque usted se le olvidó la sangre y el nombre. Porque Él dice: usted se olvida de mí, yo me olvido de usted. Entonces, hermanos, no se les olvide. No se les olvide que la sangre de Jesucristo debe estar en todo su espíritu. Así como cuando los niños nacen todos untados de la sangre. ¿Sí? O sea, cuando nació mi hija, yo estuve pendiente. Yo veía, salía untado de la sangre. Por nosotros tenemos que salir. Sangre de Jesús, pase a la otra vida diciendo sangre de Jesús, porque en esa sangre está la vida. No tenga amnesia a la sangre. Si no se acuerda de su vida, no tenga afán por su vida, tenga afán por tener la vida eterna que está en la sangre de Jesucristo. Dios es eterno y Él nos envió envió a Jesucristo a morir en una cruz para que derramara su sangre, para que esa sangre nos olvidáramos del pecado. Porque a Él se le olvida, si usted confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar sus pecados y librarnos de toda maldad. Primera de Juan, pues vamos a leer. Yo les dije que guardaran ahí un momentico. Primera de Juan, vamos a terminar con eso. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mire lo que dice ahí y nunca se le olvide. Ese versículo que sigue, nunca se le olvide. Dígale: nunca se me va a olvidar. Mire lo que lee, léelo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Limpiarnos es borrar. A mí, como se me olvidó, porque no tenía la sangre mía, yo decía: menos mal que tengo la sangre de Jesucristo. Porque a mí se me olvidaron todos mis pecados. Si yo hice algo malo, se me olvidó. Así debe ser los que creen en la sangre de Jesucristo. Los que confesamos nuestros pecados y confesamos y creemos en la sangre de Jesús, nos debe dar amnesia de nuestro pecado. ¿Sí entiende? Olvídese del pecado, porque Dios no es injusto. Él no es como nosotros, que siempre nos está: ay, yo perdono pero no olvido. No, si Él perdona, nos limpia de todo pecado. Confiese su pecado: Señor, perdóname, yo soy esto, y luego crea que esa sangre de Jesucristo, y ayuda para que esa sangre le ayude a olvidarse de su pecado. Más bien recuerde la vida que está en la sangre, recordando que el Evangelio, la buena noticia, es gracias a Dios por Jesucristo. Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Gracias a Dios, porque lo que yo quiero hacer es lo que yo no hago, y lo que no quiero hacer, eso preciso es lo que hago.
miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No estoy tratando de recuperar mi memoria. Estoy tratando de sembrar en su memoria la palabra de Dios, untada con la sangre de Jesucristo, teñida, no untada, teñida con la sangre de Jesucristo. La palabra de Dios debe entrar a nuestro espíritu teñida de la sangre de Jesús, teñida como cuando usted coge una ropa y no es que la unte como si fuera una mancha, sino que usted la mete su pecado, confiesa su pecado y sale teñido en la sangre de Jesucristo. Se olvidó, porque Dios tiene esa facultad. ¿Acaso le dijeron, usted cómo tiene capacidad de perdonar pecados? Eso luego no solamente lo hace Dios. Dijo, pues para que usted se dé cuenta que el Hijo del Hombre, que hablamos la semana pasada, tiene potestad para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate y vete. Porque solamente Dios es el que perdona los pecados. Pero como Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces ya no decimos, Dios mío, perdóname mi pecado. Jesucristo, Jesús, tú que derramaste tu sangre, ayúdame a borrar de mi mente ese pecado. Hay gente que carga toda la vida un pecado porque se le olvida que Jesucristo, la sangre de Jesucristo es que nos limpia y prefiere más bien recordar su pecado. Es triste. Nosotros por la sangre de Jesucristo olvidamos nuestro pecado y cuando nos olvidamos de la sangre de Jesucristo perdemos la conciencia hacia dónde vamos. El principio del Evangelio de Jesucristo es que es el Hijo de Dios. Cuando nosotros vamos a predicar las buenas nuevas, es decir, a la gente, ese que murió en la cruz es el Hijo de Dios. Y esa sangre que derramó fue para limpiarnos de todo pecado, para darnos vida, para darnos esperanza. Y como Él resucitó de los muertos, porque por la gloria del Padre, así también nos dará vida eterna con nosotros. Esa es nuestra esperanza para el día de la muerte, para el día de ir a dormir, no morir. Porque Él dijo, no morirá, sino yo soy la resurrección y la vida. Cuando entra la sangre de Jesucristo, cuando la palabra entra con la verdad, todo eso se recordará en el momento de la partida de la sangre, de la carne de este mundo. Y tendrá que entrar en el reino de los cielos con la esperanza de nacer en el mundo espiritual siendo un hijo de Dios, no un hijo de las tinieblas. No le sorprenda, ¿yo qué hago aquí? No me fui para el cielo. Ay no, yo pensé que diciendo Dios mío, Dios mío. No, Jesús, sangre, Jesús, sangre, Jesús, sangre, Jesús. Sangre de Jesucristo, no tema, no le dé miedo, no le dé vergüenza hablar Jesucristo, mi Señor. Jesucristo es ese, Jesús es el Hijo de Dios. Por eso este año el lema es que nosotros podamos ser testigos de Jesús. Dijo, seré mis testigos. Serán mis testigos. Pero vamos a ser testigos de Dios, que Dios lo resucitó de los muertos y le dio vida y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas para interceder por nosotros. Si está intercediendo por ti y por mí, entonces ya no tiene que interceder María. Gracias a Dios, porque María no pudo ni cuidar al niño, mucho menos nos va a cuidar a nosotros siendo su propio hijo. Ya, qué peso tan horrible que nos quitamos de encima cuando yo entendí eso. Si no pudo hacer nada por Jesús cuando estaba muriendo, ¿qué va a poder hacer por mí? No. El que resucitó de los muertos, el que mientras derramaba su sangre estaba diciendo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, es el mismo que se sentó a interceder por nosotros diciendo, perdónalos. Ellos creen en mi sangre y que la sangre de Jesucristo nos olvide de nuestro pecado y nos recuerde la vida eterna para siempre. Amén. Oremos. Dios el Padre, te damos gracias por el Evangelio, por la buena noticia que nos has enviado por medio de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos para que nosotros no se nos olvide tu palabra, ni tu sangre, Señor. Perdona a todos los que hoy no vinieron a escuchar esta palabra para darles vida, para darles esperanza. Ayúdalos, por favor, para que ellos después puedan recibir tu palabra, aunque sea. Pero nosotros que vivimos hoy aquí, que estamos delante tuyo, gracias por darnos esta bendición de recibir esta inspiración. Ayúdanos para que nosotros tengamos la felicidad de tener la vida eterna, que no es una felicidad que da este mundo. Es una felicidad que proviene de ti, el ser hijo tuyo, el tener vida eterna. Que no se nos olvide quién es Jesucristo, el Hijo de Dios, que es linaje no de los hombres, sino que viene de la sangre preciosa ya dispuesta desde antes de la fundación del mundo. Que nosotros tenemos el principio para recibir el amor tuyo, y los que mueren sin recibir la razón por la cual enviaste a Jesucristo morirán y serán confundidos, porque no entenderán, pensando que iban al cielo y creyendo en Dios, y serán confundidos. Pero nosotros, los que estamos despiertos, los que hemos entendido, los que hemos sido fieles, seremos como las estrellas en medio de la oscuridad. Ayúdanos para que seamos faro, que seamos luz en medio de las tinieblas. Que la palabra que sale de nuestra boca sea llena y teñida de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que no nos avergoncemos de tu nombre, ni de tu sangre, ni de llamarnos cristianos.
que si es el caso morir por defender el Evangelio, que es el principio para el cual tú estableciste la iglesia, que podamos derramar la sangre, no solamente donándola, sino predicando el Evangelio. Que nosotros podamos donar tu sangre, que nosotros podamos darle la sangre tuya a otras pacientes, otras personas que necesitan vida, que otros necesitan la sangre de la carne, pero no les da vida eterna. Pero tu sangre, Señor, si sale de mis labios tu sangre preciosa, es mejor que la sangre que sale por mis venas. Ayúdalos para que cada uno de ellos reciba la donación de tu sangre, para que puedan tener vida eterna. Que hablen tu sangre, que prediquen tu sangre, que lleven la vida eterna, Señor, a los que no la tienen. Guíanos siempre por el Espíritu Santo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.